Nos piden encontrar el número de lados, la suma de los ángulos internos, el número total de diagonales y la medida de cada ángulo interior en un polígono cuya única información nos están dando es que su ángulo externo mide 45 grados. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar la fórmula del ángulo externo y sustituir el valor que ya tenemos, que es 45 grados. Debería de ser igual a 360 entre el número de lados. Aquí lo que puedo hacer es el 45 pasarlo a dividir y la n subirla a multiplicar, entonces un cambio de lugares. N es igual a 360 sobre 45, n es igual a 8. Este polígono tiene 8 lados, entonces en las demás fórmulas nada más hay que sustituir por 8. La suma de los ángulos internos, 180 por el número de lados, que es 8 menos 2, 180 es igual a, por 6, 180 por 6, 1080 grados. Entonces, la medida para cada ángulo interior podemos tomar como referencia el 1080, que ya tenemos, 1080, y dividirlo entre el número de lados, que serían 8. La medida del ángulo interior, 1080 entre 8, serían 135 grados. Ahora, la suma de las diagonales. La suma de las diagonales, 8 por 8 menos 3 sobre 2. Jerarquía de operaciones, 8 menos 3 son 5, entre 2. Aquí puedo simplificar, 8 entre 2 son 4. 5, 4 por 5, 5 por 4 son 20. Se pueden trazar un total de 20 diagonales en este polígono de 8 lados. Nos piden encontrar la suma de los ángulos internos, la medida de cada ángulo interno, la medida del ángulo externo y el número total de diagonales que se pueden trazar. Y la única información que nos dan es que el polígono tiene 15 lados. Entonces nada más hay que sustituir el número de lados en todas estas fórmulas. 180 por 15 menos 2 es igual a 180 por 13. 180 por 13 va a ser 2340. Para calcular la medida de cada ángulo interior, entonces nada más tomo la suma, 2340 entre el número de lados, que serían 15, y esto me va a dar 156 grados. Aquí sustituyo 360 para el ángulo externo, 360 entre el número de lados, que serían 15, va a ser igual a 24. El ángulo externo mide 24 grados. Sustituye el número de lados en el total de diagonales, 15 por 15 menos 3 sobre 2. Me va a dar 15, 15 menos 3 son 12, entre 2. Aquí lo que puedo hacer, el 12 y el 2 se dividen y me va a quedar 2 entre 2 son 6. Me va a quedar 15 por 6 es igual a 90. En este polígono de 15 lados se pueden trazar 90 diagonales. En el siguiente problema me plantean dos situaciones, un polígono con 20 diagonales y un polígono con 44 diagonales. En ambos casos me piden encontrar el número de lados. Para estos dos casos voy a usar la fórmula de la suma de las diagonales. Lo único que voy a hacer es sustituir el valor del total que ya tengo en la parte donde va la suma. 20 es igual al número de lados por el número de lados menos 3 sobre 2. El 2 que está dividiendo pasa del otro lado a multiplicar. 20 por 2 es igual a n por n menos 3. 20 por 2 es igual a 40. N por n es igual a n cuadrada, más por menos es menos. 3 por n, 3n. El 40 pasa del otro lado negativo. De este lado voy a poner un 0.
n cuadrada menos 3n menos 40. El siguiente paso, me doy cuenta de que esto de aquí es un trinomio. Entonces lo puedo factorizar. Dos términos que multiplicados al inicio me den n cuadrada. N por n. Dos términos que multiplicados me den menos 40 y sumados me den menos 3. Uno tiene que ser positivo y otro tiene que ser negativo. 5 por 8 es igual a 40. El mayor es el que tiene que ser negativo. 5 por 8. Más por menos. Menos 5 por 8, 40. 5 menos 8 es igual a menos 3. Cada uno de estos factores lo puedo igualar a 0. N más 5 es igual a 0. Y n menos 8 es igual a 0. Despejo el 5 que está en positivo, del otro lado pasa negativo. N es igual a menos 5. Y de este lado, el 8 que está negativo, del otro lado pasa positivo. ¿Cuál es la respuesta correcta? El número de lados es igual a 8. El número de lados siempre tiene que ser un número positivo. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente problema. Sustituimos el total. 44 es igual al número de lados por n menos 3 sobre 2. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, me va a quedar 88. N por n menos 3. Desarrollo de la misma manera, 88 es igual a n cuadrada menos 3n. El 88 pasa del otro lado a restar. N cuadrada menos 3n menos 88. Me doy cuenta de que esto se puede factorizar, es un trinomio. Va a pasar lo mismo que en el anterior. Dos términos que multiplicados de n cuadrada va a ser n. Ahora dos términos que multiplicados me den 88, menos 88 y sumados me den menos 3. Como la multiplicación da negativo, uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. 8 por 11 es igual a 88. 8 menos 11 es igual a menos 3. Entonces, cada uno de los factores, n más 8 es igual a 0. N menos 11 es igual a 0. En este caso, el 11 lo paso del otro lado a sumar. N es igual a 11. En el siguiente problema me piden encontrar el número de lados, el número total de diagonales, el valor del ángulo externo y el valor del ángulo interno en un polígono. Y la única información que me están dando es que la suma de los ángulos internos es igual a 1440. Entonces lo primero que voy a hacer es tomar la fórmula de la suma de los ángulos internos y voy a sustituir el valor que ya me están dando. 1440. Esto debe de ser igual al resto de la fórmula, 180 por n menos 2. El 180 que está multiplicando pasa a dividir. 1440 sobre 180 es igual a n menos 2. 1440 entre 180 va a ser igual a 8. Igual a n menos 2. El 2 que está restando pasa del otro lado a sumar. 8 más 2 es igual al número de lados. 8 más 2 es igual a 10. Este polígono tiene 10 lados, entonces nada más hay que sustituir en el resto de las fórmulas. Suma de las diagonales igual a 10 por 10 menos 3 sobre 2. 10 menos 3 es igual a 7 sobre 2. Aquí puedo simplificar el 10 entre 2, me va a dar un 5. 5 por 7 es igual a 35. Se pueden trazar un total de 35 diagonales en este polígono. La medida del ángulo exterior es igual a 360 sobre el número de lados que son 10. 360 entre 10 es igual a 36 grados. La medida del ángulo externo es igual a 36 grados y aparte de eso nos pide el problema la medida del ángulo interno. La medida del ángulo interno podemos tomar como apoyo la suma, el total.
El total es 1440. Entre el número de lados, que son 10, 1440 entre 10 es igual a 144 grados. La medida del ángulo interno en este polígono es igual a 144 grados. En el siguiente problema me plantean tres situaciones: un ángulo interno de 170, un ángulo interno de 144 y un ángulo interno de 108. En los tres casos me piden encontrar el número de lados. Entonces en los tres casos voy a usar la misma fórmula, la fórmula de la medida del ángulo interno. Entonces voy a sustituir nada más el valor que ya me están dando. 170 es igual a 180 por n menos 2 sobre n. La n que está dividiendo la paso a multiplicar. 170n es igual a 180 por n menos 2. Esta parte baja igual, 170n, 180 por n, 180n es igual a 180n, más por menos es menos, y me va a dar 180 por 2 menos 360. El 180 pasa de este lado a restar, 170n menos 180n es igual a menos 360. Aquí me va a dar 170 menos 180 es menos 10n, es igual a menos 360. El menos 10 que está multiplicando a la n pasa del otro lado a dividir. N es igual a menos 360 sobre menos 10. Menos entre menos es más. 360 entre 10 es 36. Entonces, este primer polígono, cuyo ángulo interior mide 170, su número de lados es 36. Hacemos lo siguiente. Por 180 por n menos 2 entre n. La n pasa a multiplicar, igual que el anterior, 144n es igual a, me voy a adelantar un paso, 180n menos 360. Ya sé que esto va a dar así. 180 pasa de este lado a restar, 144n menos 180n es igual a menos 360. 144 menos 180 es menos 36n. Es igual a menos 360. El menos 36 que está multiplicando pasa a dividir. N es igual a menos 360 sobre menos 36. Menos entre menos es más. 360 entre 36 es 10. El número de lados en este polígono, cuyo ángulo interior mide 144, es 10 lados. Y vamos con el último. Hacemos lo mismo. 108 es igual a 180 por n menos 2 entre n. Entonces este pasa a multiplicar y ya sabemos qué es lo que va a pasar. 108 nos va a dar 108n, el 180n va a pasar a restar, menos 180n, y del otro lado va a quedar un menos 360. En los tres problemas está pasando exactamente lo mismo. 108 menos 180 es menos 72, n es igual a menos 360, el menos 72 que está multiplicando pasa a dividir. N es igual a menos 360 sobre menos 72, menos entre menos más, 360 entre 72 es igual a 5. Entonces, en este polígono, cuyo ángulo interior mide 108 grados, su número de lados es igual a 5. En el último problema me piden encontrar el número de lados en cada una de estas situaciones. Primero me dan el ángulo interior, luego el ángulo externo, la suma de los ángulos interiores y el ángulo central. Entonces, en cada situación tengo que usar la fórmula correspondiente. Vamos a la primera. 165 grados
es el valor del ángulo interior. Entonces nada más sustituyo por la fórmula, que sería 180 por n menos 2 entre el número de lados. N lo paso a multiplicar, 165n. Ya sabemos que el desarrollo de aquí va a dar 180. N más por menos es menos 360. El 180 lo paso a restar de este lado. 165n menos 180n es igual a menos 360. 165 menos 180 es menos 15. N igual a menos 360. El menos 15 pasa a dividir. N es igual a menos 360 sobre menos 15. Voy a poner la solución al lado. Menos entre menos más. 360 entre 15 es igual a 24. En la primera situación, el polígono tiene 24 lados. Vamos a la segunda situación. Me piden el número de lados y la única información es el ángulo externo. Entonces tengo que el ángulo externo mide 5 y la fórmula del ángulo externo es 360 entre el número de lados. Estos cambian de lugar. N es igual a 360 sobre 5. N es igual a 72. 360 sobre 5 es igual a 72. Entonces este polígono cuyo ángulo externo mide 5 grados tiene 72 lados. Siguiente, la suma de los ángulos internos me piden el número de lados, entonces voy a sustituir. 1080 es igual a 180 por n menos 2. 180 pasa a dividir. 1080 sobre 180 es igual a n menos 2. 1080 entre 180 es igual a 6, que es igual a n menos 2. Esto baja igual. El menos 2 pasa del otro lado a sumar. 6 más 2 es igual al número de lados. 6 más 2 es igual a 8. El número de lados en este caso es igual a 8. Y vamos al último problema. La medida del ángulo central es igual a 60 grados. Entonces este lo voy a resolver en la parte de abajo. El ángulo central es igual a 360 sobre el número de lados. Entonces estos cambian de lugar. N es igual a 360 sobre 60. 360 sobre 60 es igual a 6.